Soy el Dr. Kevin Raskin del Hospital General de Massachusetts. Soy oncólogo ortopédico. Hoy me gustaría darles una conferencia sobre el tumor óseo de células gigantes. Esta es la histopatología de un tumor óseo de células gigantes. Vemos las células gigantes multinucleadas y un mar de células estromales mononucleares. Las células gigantes, de hecho, no son nada. El histopatológico. Esa célula son, de hecho, una La etiología es en gran parte desconocida. Sabemos que el tumor proviene de una célula madre fibrosa. Como he dicho, la célula gigante no es la célula neoplásica. Ciertamente es un tumor primario de hueso. Sin embargo, no está muy claro dónde surge el origen celular exacto del tumor. Suelen aparecer en la segunda y tercera décadas de la vida. Las encontramos en las epífisis de huesos largos, fémur distal, tibia proximal, radio distal, húmero proximal y sacro. Curiousamente, Camponazzi ha estadificado estos tumores como 1, 2 y 3. Como todos los estudios de estadificación en cirugía ortopédica, aumentan en gravedad. Es decir, el estadio 1 no son demasiado malos, y el estadio 3 son terriblemente destructivos. Vemos que las lesiones en estadio 1 son intracorticales. Tienen síntomas menores, tipo men, y a veces incluso se descubren incidentalmente. Las lesiones de estadio 2 suelen ser expandida corteza. No hay masa de tejido blando propiamente dicha, pero siempre son sintomáticas. Las lesiones en estadio 3 suelen tener un componente de tejido blando extraóseo, muy sintomático. Creo que la mayoría de los tumores óseos de células gigantes que vemos suelen estar en estadio 2 o 3. Las pueden ser sintomáticas. Como he dicho, en las epífisis hay un diagnóstico diferencial razonablemente predecible que podemos conjurar. Condroblastoma, ciertamente en el paciente de edad adecuada, quiste ganglionar intraóseo, ciertamente en presencia de artritis. Una metástasis siempre puede ir a la epífisis de un hueso largo, sarcoma de células claras. Estreso, único sarcoma primario de la epífisis, y ciertamente en el sacro, una lesión destructiva línea media en el cuerpo sacro, tenemos que pensar en cordoma. Curiosamente, aunque el tumor óseo de células gigantes es benigno, se sabe que entre el 1% y el 2% de ellos metastatizan. Presione a mis patólogos en la masa general y pedirles que luego hablar sobre la naturaleza benigna de la enfermedad. Dicen, bueno, incluso las metástasis son benignos. Es ciertamente una rareza de la naturaleza. Sin embargo, stratats benigna. Los objetivos quirúrgicos son extirpar el tumor, eliminar la carga tumoral. Para prevenir la recurrencia mediante legrado o legrado ampliado, tenemos que restaurar la estabilidad esquelética y restaurar la función. Aquí hay algunos remains de un legrado. Ves a la izquierda, hay un legrado simple, usando curetas grandes y pequeñas por igual. Una ventana entera de hueso es creada en la corteza lateral aquí del fémur distal para exponer el tumor entero. La lesión se raspa fondo. En diagonal a la derecha, se ve como un tumor empty. Visual o de los límites de una cureta manual. Es como si estuviéramos consiguiendo un amplio margen. Entonces, en el tumor, el curetaje interlegional es la base del tratamiento del tumor O de células gigantes. Hace muchos años, la resección base del tratamiento. Sin embargo, las complicaciones tras las grandes resecciones óseas eran tales que los cirujanos de mediados a finales de los 80 y ciertamente de los 90 en adelante empezaron a confiar más en el curetaje intralesional. Para tratar esta enfermedad. Y como he dicho, queremos ver toda la corteza lateral, por ejemplo del fémur, si es ahí donde estamos trabajando. Pero en cualquier localización anatómica, la totalidad del hueso necesita ser expuesta para que el tumor pueda ser adecuada y minuciosamente extirpado. Y entonces aquí, usted ve a la derecha, lleno de cemento óseo. Esta es una lesión lítica clásica. Fémur distal Camponazzi estadio 2 expande un poco la corteza. El diagnóstico diferencial aquí en un adulto sería casi siempre tumor óseo de células gigantes frente a, por ejemplo, una metástasis o mieloma. En el grupo de edad adecuado, ciertamente no se trata de un adolescente, por lo que el condroblastoma no encaja realmente. El tratamiento aquí fue keratege, paquete de cemento. Es una fortipojar. Fémur distal, hueso de tumor gigantes. Paciente que venía a verme y en el estacionamiento notó una bolsa de papas fritas y pateó la bolsa de papas fritas fuera de su camino. Al patear la bolsa de patatas fritas, se rompió el cóndilo
vino a mi consulta con un dolor insoportable. Nuestro diagnóstico diferencial era sin duda un tumor óseo de células gigantes. Opté por Warpwismor. Al día siguiente, realicé una biopsia abierta, confirmando el diagnóstico de tumor óseo de células gigantes. Realicé un injerto óseo de curetaje en la porción distal de la osteosíntesis y la fijación con cemento, más proximal y lateralmente. Evidentemente, la fijación interna con reducción abierta era fundamental para restablecer la línea articular y las zonas mecánicas. Hay algunos adyuvantes ampliamente aceptados que utilizamos en los tumores óseos de células gigantes. Yo diría el más pero si usted fuera a tirar de la sociedad del tumor, se encuentra una variedad utilizados por todos nosotros. Peróxido de hidrógeno, alcohol fenólico, haz de argón, láser. El nitrógeno líquido es también un adyuvante muy eficaz, utilizado ubicuamente en todo el mundo. El polimetacrolato rellena la cavidad tumoral. Tiene un efecto adyuvante local cuando se calienta. Ciertamente puede ser dependiente del tamaño en cuanto al efecto, pero todavía vemos en cualquier lugar de 1 dígito a 2 dígitos bajos. Recurrencia con tumor de células gigantes o hueso, vemos recurrencia. Típicamente, en algún momento dentro de los primeros 36 meses. Lo bueno del cemento óseo es que debido a su contraste blanco, podemos ver muy rápidamente las recidivas junto al cemento, ya que el contraste es a veces bastante marcado. Este es un tumor de células gigantes proximal, tibial, hueso, corteza lateral, muy doloroso, tratado con curetaje interlegional, fijación con cemento y fijación interna. Hay algunas razones para eliminar la unidad anatómica, como una resección, para tratar casi como un cáncer. Este es un hueso muy grande, tumor de células gigantes. Del radio distal se puede ver la resonancia magnética axial, que revela significativamente ampliar el radio distal, con un componente de tejido blando. Este fue un paciente que pusimos en denosumab y una gran parte del tumor se convirtió en hueso. Mantuvieron una fractura patológica, pero se puede ver a la derecha el componente de tejido blando casi desapareció por completo. Este fue un tumor que decidí resecar y realicé una artrodesis de muñeca con un aloinjerto. Aquí una artrodesis, flexión, sacrificio, extensión, pero la pronación se conserva la fuerza de prensión del radio distal para evitar la recurrencia. Este es un gran recurrente. Hueso de gigantes, tumor al fémur distal. El ciento sido tras un injerto óseo que fracasó, lamentablemente. Se resecó y reconstruyó con una endoprótesis. Hay ciertos huesos que podemos resecar impunemente en el cuerpo. El cúbito distal, por ejemplo. Aquí a la izquierda vemos el tumor que se resecó, y la capacidad funcional de una resección de cúbito distal es donde el tumor afecta a más de la mitad de la anchura de la metástasis en el plano sagital coronal, o tendrá una fractura patológica que requiera reducción abierta, fijación interna. Las mesenfociones por endoprótesis se multiplican. Enfermedad recurrente, por ejemplo, donde tenemos una pérdida significativa de stock óseo. Yo consideraría una resección primaria. Si usted tiene un tumor muy grande, donde usted tiene artrosis primaria, por ejemplo de la rodilla, o secundaria, artrosis de un tumor previamente que puede ser recurrente, un defecto no reconstruible es obviamente una indicación para resección y reconstrucción endoprotésica. No hay indicaciones para el manejo no quirúrgico, especialmente usando el fármaco denosumab. Este es un inhibidor de Strangle, Brady. Apaga los osteoclasts. No trata el tumor per se, pero trata el efecto que el tumor tiene sobre el hueso, y es un excelente adyuvante. Este es un tumor de células gigantes del navicular y tiene 14 años. Puedes ver la enfermedad aquí. Y después de curetaje y taponamiento con cemento, recidivó terriblemente en los primeros 4 meses. El manejo local en un caso como este es muy difícil, y esta es una joven que también tenía metástasis torácicas. De nuevo, es una enfermedad benigna. Sin embargo, con metástasis torácicas y enfermedad recurrente en el pie, estamos atascados. En cuanto al tratamiento, este es un gran caso, entonces, para denosumab, donde vimos un fin a la calidad de resorción. Y la restauración de algunos de los stock óseo y los pulmones. Otro ejemplo es el de un gran tumor isquiático de células gigantes al que administramos denosumab,
y al cabo de unos 18 meses observamos una consolidación ósea muy agradable. Este paciente ahora ha pasado a embolizaciones en serie y todavía lo estamos observando. Es una fractura patológica, protrusión de la cabeza femoral a través de un defecto acetabular creado por un enorme tumor óseo de células gigantes. La puse en un fijador externo, la puse en denosumab y después de unos 3 meses de tiempo vimos buena restauración de la reserva ósea allí y la cadera en última instancia se hizo más estable. Es un caso de un tumor de células gigantes de la columna anterior del acetábulo que colocamos en denosumab. El tumor se estancó, empezó a convertirse en hueso y lo convertí en una prótesis total de cadera. Eso, amigos míos, es un tumor óseo de células gigantes, en pocas palabras, y muchas gracias.